1939. Alemania comienza a apoderarse de Europa. Hitler se propone imponer la esvástica sobre el continente europeo. La Unión Soviética dominar Asia a través de Japón y luego América. Pero ¿cómo pensaba Hitler llevar su invasión al otro lado del océano? Con la caída del muro de Berlín y la apertura de los archivos de inteligencia de Inglaterra, Estados Unidos y algunos países latinoamericanos, han surgido indicios de que existió una conspiración nazi para invadir Sudamérica. Muy pocos conocen que antes de que comenzara la guerra, Estados Unidos, México y América del Sur ya se encontraban infiltrados por los nazis. Tan grande fue la ambición de Hitler para pretender crear en Argentina, Chile, Brasil, México y hasta en los Estados Unidos pequeños ejércitos formados por nazis locales. ¿Existió realmente ese plan? Muchos lo niegan, pero si no fue así, ¿cómo se explica esta imagen de Nueva York en 1938? ¿O este acto público en Buenos Aires? ¿O cómo llegó a ocurrir este desfile de fuerzas nazis en Río de Janeiro? Ubiquémonos por un momento a principio de la década de 1930 y dejemos que los hechos hablen por sí mismos. Veremos cuán distinta pudo ser la historia cuando el Tercer Reich intentó extender su poder en América. Corre 1938. Aún falta un año para que estalle la Segunda Guerra Mundial. Pero Estados Unidos, México y varios países de América del Sur ya han sido silenciosamente infiltrados por el nazismo. ¿Cómo es posible que un movimiento como el nacionalsocialismo, de raíz excluyentemente germana, logre tener semejante influencia en países que pronto serán sus enemigos? Solo es posible mediante una conspiración planificada y ejecutada con precisión. Una conspiración que se inicia a principios de la década del 30, cuando los marinos de la Hamburg Süd y Hapag-Lloyd, líneas mercantes alemanas, comienzan a fundar sedes del partido nazi en cada país que pudiera interesarle al Tercer Reich, y llega a su momento culminante cuando los propios gobiernos son infiltrados por los nazis. ¿Quiénes son los encargados de llevar adelante esta tarea? No es fácil determinarlo, ya que parte de la estrategia implica borrar o confundir las huellas de todos sus movimientos. Sin embargo, en el tumultuoso mundo político del siglo XX, es posible individualizar algunos nombres clave de la infiltración nazi en Sudamérica y los Estados Unidos. En Brasil se destaca el jefe del partido nazi, Hermann von Kossel. Von Kossel llega aquí en el 34 y va articulando toda la implantación de las células de los partidos nazis en varios lugares de Brasil. Él consigue captar a cientos de miles de colonos germanos y despertar en ellos el sentimiento nacionalista. Ese hombre tiene una importancia fundamental. Por ejemplo, tuvo contacto directo tanto con Getúlio Vargas como con Hitler. En Argentina, el embajador alemán Edmund von Termann seduce a la clase aristocrática. Las élites económicas alemanas, de larga data en Argentina, de larga presencia en Argentina desde el siglo XIX, como así también las élites locales. Mientras, el jefe del partido nazi, Alfred Müller, extiende su influencia sobre los sindicatos. El papel de Alfred Müller es importante, ¿no? Es probablemente uno de los más exitosos en cuanto a capacidad de acción para
difundir un poco el nuevo orden alemán en Argentina. En Estados Unidos surge el nombre de Fritz Julius Kuhn, fundador de la temible Germany American Bond y conocido antisemita, anticomunista y agente progermánico. Jorge González Fonmarés hace lo propio en Chile, fundando el importante movimiento nacional socialista chileno, el MNS. Y el nombre clave del general prusiano Wilhelm Foppel, fundador y asesor de los ejércitos de Chile, Bolivia, Perú y Argentina, quien también fundaría el Instituto Iberoamericano en Berlín. Ellos son algunos de los guías de este plan de infiltración que abarca toda América, pero se hace especialmente fuerte en Brasil, Chile y Argentina. Digamos entonces que el núcleo de Brasil, que se articulaba con el núcleo de América Latina, Argentina, Chile, México, resultando en el establecimiento de una gran fuerza nazi. ¿De dónde surgen estos bastiones nazis sudamericanos? ¿Qué plan tenía el Tercer Reich para infiltrar y dominar América? El plan nazi se puede dividir en 4 fases y tendrá un éxito hasta hoy insospechado. Fase 1. La juventud. La penetración ideológica en los jóvenes americanos a través de las escuelas de las comunidades germanas. En un país democrático, un ciudadano bien educado es un demócrata. En un país comunista, un ciudadano bien educado es un buen comunista. Y en un país nazi, un ciudadano bien educado es un buen nazi. Fase 2. El poder económico. El lavado de dinero negro nazi a través de empresas y fundaciones alemanas en América. Hubo un plan para que todas las instituciones alemanas comulguen y estén bajo la égida del nacionalsocialismo. Fase 3. La propaganda. La invasión propagandística de Joseph Goebbels. Su propósito es manipular toda la prensa del continente americano. Son periódicos que a través de sus noticias exaltan a Hitler. Él es visto como un modelo político que debe ser seguido, tanto así que Vargas siente una gran simpatía por la figura de Hitler como líder populista. Fase 4. El espionaje. Instalar una avanzada red de espías en América del Sur. Una organización cuyo objetivo es infiltrar los gobiernos latinoamericanos. Digamos que en materia de información podían enviar cosas desde las más banales hasta las más elaboradas. Alemania no exigía ningún tipo de información, lo recogía todo. Nada puede detener el avance del Tercer Reich. Es necesario que se unan 2 enemigos naturales, como el comunismo y el capitalismo, para vencerlo. Sin embargo, el intento de dominar el mundo avanza. La fase 1 de la conspiración se pone en marcha y la infiltración nazi en los colegios e instituciones alemanas comienza. La infancia es el momento de mayor inocencia, pero también donde las enseñanzas inculcadas quedan marcadas a fuego de por vida. Los nazis pensaban así, y por eso invirtieron tiempo y dinero en formar las juventudes hitlerianas. Pero este modelo no solo se aplica a Alemania. Los nazis tienen planes para los alemanes que viven fuera de las fronteras del Tercer Reich, para aquellos que puedan continuar y expandir el legado del Führer. Entonces el gobierno de Hitler creó toda una política de protección a los alemanes en el exterior. El objetivo era justamente el de unir a esos alemanes en el exterior, porque para Hitler era importante esa fuerza. Eran alrededor de 30 millones de alemanes que vivían en el exterior en los años 30. Este es el punto de partida de la fase número 1 de la infiltración nazi. Captar la mente de los jóvenes en América. Mayo de 1931.
la bandera nazi flamea por primera vez en Brasil. Rudolf Seid, líder de las recién arribadas legiones nazis, conduce a la delegación a las ceremonias anuales que se celebran en el Memorial de Guerra del Cementerio Alemán. Mientras tanto, en Chile, el movimiento nacional socialista se desarrolla por su cuenta y aún Hitler no ha llegado al poder absoluto en Alemania. Ese mismo año, William Kohn, Richard Cizik y el general von Nauer fundan la NSDAP, filial chilena y argentina del Partido Nazi Alemán para el extranjero. Sobre todo para medir, yo diría, la importancia de esta penetración, hay que prestar atención a lo que es la Gleichschaltung, ¿no? Es decir, la nazificación, la coordinación, la nivelación que las organizaciones partidistas van a realizar de las instituciones de la colectividad alemana que ya existían previamente al año 1933, que eran muchas. Escuelas, organizaciones de beneficencia, clubes, una vida asociativa muy rica y que progresivamente va a ser nazificada, salvo muy contadas excepciones, ¿no? Son los estudiantes de los colegios alemanes quienes se encargan de llevar a sus hogares las buenas noticias llegadas de Europa. El mundo ya no está atrapado entre el capitalismo y el comunismo. Alemania tiene otra propuesta, el nacionalsocialismo. Pero en la primera mitad del siglo XX, ¿cómo puede lograr el Tercer Reich transmitir ideología a través de miles de kilómetros de océano? La clave está en los colegios de las colonias germánicas, el primer instrumento de infiltración en los jóvenes. Estos colegios reciben subsidios desde Alemania y demuestran ser absolutamente permeables a las directivas del nazismo. Inclusive en algunos discursos de Hitler aparece esa gran importancia que le da a la juventud. Pues decía, nosotros estamos viejos, él vuelca sus ojos a esa juventud que quiere formar. Desde el Tercer Reich llegan oleadas de profesores especialmente entrenados para adoctrinar a los jóvenes en pos del nazismo. Había docentes que venían desde Alemania y que traían los programas educativos desde Alemania, enseñaban en función de la ideología racista, que además estos docentes debían estar afiliados al partido nazi. Muchos de estos maestros, agentes encubiertos, ni siquiera hablan inglés, español o portugués, pero conocen los puntos débiles de estos jóvenes desarraigados y les repiten exactamente lo que necesitan escuchar, las palabras de Hitler. Pero toda persona de sangre alemana, sin importar dónde viva, pertenece al Reich nazi. Alemanes o descendientes de alemanes, a menudo con más de una gota de sangre alemana en sus venas, de pronto descubren que eran divinos, no sujetos a las leyes de una tierra en la que vivían y a la que debían su lealtad. Según los nazis, el alemán era una criatura especial que seguía siendo alemán hasta la sexta y séptima generación y debía recibir órdenes de Berlín. Estos maestros no instruyen sobre historia argentina, brasileña o chilena. Enseñan en cambio que el advenimiento del Tercer Reich es solo una cuestión de tiempo y que los jóvenes deben clarificar a sus padres, prepararse y esperar a que el Führer los convoque. Había 203 escuelas que organizaron un sistema escolar que estaba de alguna manera aglutinado, alineado con la ideología nacionalsocialista. Poco a poco, el ideario de esos jóvenes se convierte en un mundo unido bajo la férrea disciplina del nacionalsocialismo, más allá incluso de sus propias banderas. Su aspiración máxima consiste en ser admitidos en las juventudes hitlerianas, que dentro de la comunidad alemana se encubrían en organizaciones como los Boy Scouts. En la Argentina es creada la Juventud Hitlerista, que cuenta con una rama de la Liga de Doncellas Alemanas, Bund Deutscher Mal. En ambas, solamente son aceptados los hijos de alemanes.
Al dejar la juventud hitlerista, los jóvenes más brillantes pueden continuar su carrera en las escuelas de liderazgo SS en Alemania o en la escuela del Reich para marinos y alemanes de ultramar en Altona. Inclusive, muchos de estos jóvenes viajan a Alemania al estallar la guerra para combatir a todo o nada en defensa de Hitler. La mayoría muere en el frente de batalla. En 1938, solo el 1% de las escuelas de las colonias germanas se manifiesta independiente. Las demás responden abiertamente al nacionalismo alemán conservador o directamente al hitlerismo. Por ejemplo, en la escuela alemana de Villa Mariana, en Sao Paulo, los profesores se presentaban uniformados con la esvástica en el hombro, saludaban a sus alumnos con un Heil Hitler. En fin, todo el contenido era muy semejante al contenido enseñado en la Alemania nazi. Los programas de estudio bajan directamente desde Alemania. Los alemanes disidentes, judíos y no judíos, se encuentran con que ninguna escuela de la colectividad accede a recibir a sus hijos. Los alumnos ya no saben cantar los himnos nacionales, pero sí saben a la perfección las canciones del nazismo. Inclusive el material didáctico, las canciones, por ejemplo. Llegué a ver un libro de canciones con las mismas canciones, Das Horst-Wessel-Lied, que es una gran canción, muy popular en aquella época, y era enseñada también a la juventud alemana en Brasil. El abuso e ideologización llega a niveles peligrosos cuando los retratos de los próceres locales son reemplazados por los de los líderes nacionalsocialistas. Había retratos de Hitler, se enseñaba básicamente la cultura alemana en clave, digamos, de lo que es la lógica del nacionalsocialismo, los principios raciales. A los estamentos oficiales comienzan a llegar rumores. Se dice que en los colegios alemanes se hace burla de la educación cívica y se fomenta el desprecio por el no ario. Los hijos de judíos son discriminados y expulsados. Se excluía ahí a los alumnos judíos y se excluía también a todos los alumnos que fueran contrarios al nacionalsocialismo. Los gobiernos comienzan a tomar medidas para contrarrestar la infiltración, pero sin demasiados resultados. La comunidad alemana pronazi se siente fuerte y se cierra sobre sí misma. En algunos colegios llegan a colgar retratos en doble faz. De un lado están los héroes del nazismo, al reverso, los próceres locales. El 18 de mayo de 1938 comienza en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina un encendido debate en el cual los diputados Raúl Damonte Taborda y Enrique Dickmann denuncian las actividades nacionalsocialistas en el país. Algo parecido ocurre en todo el Cono Sur. Los ministerios de educación de los respectivos países toman nota de la situación, pero ¿qué pueden hacer los gobiernos americanos frente a tal avanzada sin entrar en conflicto con una Alemania cada vez más militarizada y poderosa?
Por lo pronto, se exige que se haga énfasis en los símbolos y el festejo de los feriados nacionales. También se prohíbe por decreto el uso de idiomas extranjeros en las escuelas privadas, cualquier adoctrinamiento político y prácticas racistas. Esto trae problemas a todas las colectividades. Judíos, italianos, japoneses, ingleses se sienten obligados compulsivamente a abandonar sus tradiciones y el cultivo del idioma de sus ancestros. La oleada de protestas genera cierta confusión, haciendo que el papel de los agentes nazis se mezcle entre los reclamos. Los docentes de Hitler retroceden alegando ser víctimas de la censura. Pueden hacerlo. La primera fase del plan está cumplida. Cuando una ideología logra oprimir a ese grupo de los más jóvenes, a esas camadas más jóvenes, la gente lo considera cruel, pues eso va a marcar las vidas de esos niños para siempre. En algunos lugares de Latinoamérica, decenas de miles de jóvenes están convencidos de formar parte de un mundo nuevo, de un Reich o imperio que durará 1000 años, tal como dijo Hitler. Muchos de estos jóvenes nacidos y criados en el continente americano mueren en lejanos países de Europa, defendiendo la causa de un líder que nunca habían visto ni oído directamente. Muchos otros se quedan esperando una orden para lanzarse a defender la causa, una orden que nunca llega. Un ejército de jóvenes nazis latente en los confines de Sudamérica. Es una comunidad de 230 a 300 mil personas que viven en Brasil. Es mucha gente. Y si esas personas se vuelcan a ese ideario, serían una fuerza en potencia. Creo que eso es importante. Y se articulaba también con otros países, pues en la documentación aparecen esos puentes que hay entre las sedes de América Latina. Cabe preguntarse qué hubiera pasado si Hitler hubiese ganado la guerra. ¿Quién hubiera resistido esa invasión desde adentro y desde afuera? ¿Cuánto tiempo hubiera tardado en caer América? Pero la pregunta más inquietante es, ¿cuál fue la verdadera influencia y legado que dejó esta formación en los jóvenes, que más tarde se convirtieron en parte de la sociedad? Puede haber algunos rastros, digamos, de esas cuestiones sensoriales, que forman parte incluso hasta de la estructura inconsciente de las personas, ¿no? Que hacen que le quedan, digamos, esta cuestión de la formación en la más tierna infancia, ¿no? Con la fase 1 en marcha, el Tercer Reich comenzará a infiltrarse económicamente en las empresas y fundaciones alemanas para llevar a cabo la fase 2 del plan. La imagen heroica del nazismo ya se instaló en la mente de los jóvenes americanos. Pero, ¿qué sucedía con los padres de estos niños? ¿Cómo se podía influenciar a un adulto ya formado intelectualmente? La respuesta, a través del dinero. La fase 2 del plan nazi apunta directo a la infiltración del poder económico en América con dos objetivos. El primero, comprar voluntades y establecer zonas de control nazi en todo el continente. El segundo, blanquear los capitales usurpados a enemigos del Reich. En un principio, el Tercer Reich se infiltra en la economía sudamericana a través de vías comerciales legítimas, embajadas, consulados y grandes empresas hermanas. Simultáneamente, la diplomacia nazi desembarca en Sudamérica y avanza sobre el resto de la sociedad en una infiltración sutil e ininterrumpida. Así, por ejemplo, el embajador alemán en la Argentina, Edmund von Termann, se gana el respeto de las clases altas. Bueno, von Termann lo que intenta es justamente reclutar apoyos para la acción de Alemania en el exterior, ¿no? A través de contactos un poco más discretos, un poco más sutiles, con la élite económica local y la élite económica que ya existe de la colectividad alemana.
Gracias a su influencia, von Terman logra convertir instituciones cerradas y tradicionalistas en centros de captación y dispensa de favores nazis, como el caso del Club Hípico Alemán. El Club Hípico Alemán sirvió de base para lo que llamaba la SS montada. La compra de armamentos por parte de las Fuerzas Armadas da lugar a extrañas comisiones que los militares latinoamericanos aprenden a recibir con discreción. El general argentino Juan Pistarini recibe la Cruz de Hierro del Tercer Reich en virtud de sus gestiones comerciales. Nombrado ministro de Obras Públicas de la Argentina en 1935, encara la construcción de obras monumentales, como el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que hoy lleva su nombre. Sus faraónicos proyectos siempre son concretados por la firma alemana GOP a través de dudosas licitaciones. Pero no es solo la Argentina el beneficiario de todas estas atenciones. En Brasil, a finales de la década del 30, el presidente Getúlio Vargas envía a su hijo, Lutero Vargas, a estudiar a Alemania, de donde regresa casado con una miembro del partido nazi, Ingeborg Tenhaeff, con quien tiene una hija a quien nombran Cándida. Ella era secretaria de uno de los grandes de allí, no sé si era de Göring. Apareció en los diarios de Sao Paulo por otro asunto. Se casó con una alemana y la trajo. Ella quedó medio escondida en Río de Janeiro y tuvo una hija. Vargas percibe al nazismo como un valioso aliado en la lucha anticomunista y por lo pronto Alemania es el segundo país en el caudal del comercio exterior brasileño. Se percibe principalmente en 1935, un momento en que aquí en Brasil hubo una represión bastante intensa contra los comunistas. Encontramos en varios momentos, en manifestaciones públicas, en entrevistas a la prensa, donde Vargas declara públicamente una cierta exaltación a Alemania como una nación moderna. Un paradigma de nación que debe ser imitado. Las alianzas económicas muy pronto dan paso a las alianzas políticas. De hecho, el gobierno brasileño decide enviar a su élite policial a Alemania para que sean entrenados por la propia Gestapo. Lutero llegó a enviarle a Getúlio Vargas en Río de Janeiro el reglamento y las normas de una escuela de educación física, que en ese momento aparece como un incentivo a la formación de un hombre brasilero blanco, de ojos azules, según el modelo del ario puro alemán. Siguiendo el tramado nazi, en Chile, Jorge González Fonmarés funda el MNS, el Movimiento Nacional Socialista de Chile, que recibe fuerte apoyo económico de la Embajada Alemana en Santiago y de empresarios germanos, a tal punto que Fonmarés es elegido diputado a través del voto popular. El MNS se alinea de manera categórica con el Tercer Reich en su política racista y antisemita. El ejército de Chile es adiestrado y entrenado por los alemanes prusianos, y todo su equipamiento proviene del enorme consorcio Krupp, el motor de la industria armamentística de Hitler. Que las democracias hablen de libertad. No hay libertad aquí. No hay sindicatos. No hay sobretiempo. El Führer les dice dónde trabajar, cuándo trabajar, por cuánto tiempo trabajar y cuánto vale nuestro trabajo. Forjen el club de sangre y hierro. Tenemos una misión sagrada. Hoy gobernamos Alemania, mañana el mundo entero. Pero los nazis saben muy bien que la única manera de erigir una dictadura es forjando sus cimientos en la clase trabajadora. Saben también que una mala cosecha, una hipoteca o la muerte de ganado son factores que indefectiblemente conducen a la bancarrota. Tal vez sea el plan más simple, ayudar a los necesitados.
Por ejemplo, en el año 1937, una sequía destruye varias cosechas de forraje en la región semiárida de Brasil, Argentina y Paraguay, dejando a productores, trabajadores y peones en el filo de la miseria. Para los gobiernos, que un puñado de colonos pierda todo lo que tienen parece ser un problema menor. Es entonces cuando se hace presente el generoso brazo del Tercer Reich. Y el auxilio tiene la forma de ayuda económica constante y sonante que les llega por intermedio de las organizaciones de bienestar social nazi, salvando a estos hombres de la quiebra. Esos trabajadores no olvidarán nunca que el nazismo les tendió la mano. Y aún para los no alemanes, el ejemplo de lo que el nazismo hace por su gente será algo digno de tener en cuenta. A partir de este momento, en una remota región del noroeste argentino, es posible ver una escena como esta. Escena que con mínimas variantes se repite en el sertón brasileño. En Brasil, las entidades pronazis aparentan ser financiadas por sus propios miembros. Sin embargo, reciben fuertes aportes a través de dos importantes bancos: el Germánico de Sao Paulo y el Banco Alemán Transatlántico. Porque las empresas alemanas establecidas en Brasil, los bancos alemanes, financiaban también ese partido. Financiaban campañas importantes del gobierno alemán, como el auxilio de invierno. Entonces, por ejemplo, el periódico Deutsche Morgen traía verdaderas listas de toda esa contribución que hacían los partidos locales al partido nazi alemán también. Para el nazismo todo suma. Ellos saben que si en algún momento necesitan apoyo masivo, esos campesinos recordarán la generosidad del nacionalsocialismo. Pero, ¿cuál es el precio de la generosidad del Tercer Reich? ¿Qué consecuencias acarrea aceptar un contrato ventajoso? ¿Con qué interés se cobran los favores? En los años 30, obviamente que junto con las inversiones alemanas comienzan a aparecer también sectores pronazis. Las empresas que han hecho tratos con el nazismo súbitamente se encuentran frente a la directiva inamovible de expulsar a clientes y socios judíos. Se trata en muchos casos de empresas gigantescas, firmas como Bayer, Thyssen, AEG y el Hospital Alemán, entre otras. Los bancos, usualmente intermediarios del comercio internacional, también se ven afectados por la expulsión compulsiva de muchos judíos que actuaban en puestos claves. Se caen contratos y antiguas relaciones comerciales se echan a perder. La guerra es inminente y los norteamericanos saben que han descuidado demasiado a los países del sur. De manera abrupta, intentan cortar cualquier suministro de dinero alemán sobre el continente americano. Pero ya es tarde. Los objetivos primarios del Tercer Reich están cumplidos. Si Hitler gana la guerra en Europa, puede soñar con la hegemonía mundial. ¡Ante nosotros se extenderá Alemania! ¡Dentro de nosotros marchará Alemania! ¡Y detrás de nosotros vendrá Alemania! La fase 1 captó la mente de los jóvenes colonos alemanes. La fase 2, la voluntad de sus padres. Ahora, la fase 3 buscará que la opinión pública vuelque la balanza en favor del nazismo para así lograr el apoyo tanto de los descendientes de alemanes como de los propios americanos. El cerebro del plan, nada menos que el ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels. El primer paso de Goebbels es clasificar los principales periódicos de América en 4 grandes grupos. Grupo 1. Prensa opositora y enemiga. La estrategia: atacarlos de todas las maneras posibles. Esto incluye el plano legal, los medios económicos y hasta atentados violentos.
Grupo 2. Los independientes. Los que están en la mitad. Los que no apoyan al régimen de Hitler por completo, pero pueden ser susceptibles de ser infiltrados comprando periodistas o presionando de manera sutil, sin descartar el chantaje. Grupo 3. Los medios infiltrables. Se trata de la prensa fácilmente manipulable mediante la compra de espacios publicitarios o el suministro de información gratuita a través de la agencia periodística del nazismo, Transocean. Grupo 4. Los medios decididamente pronazis. A estos se les apoya y se alienta su crecimiento y difusión mediante subsidios directos e información cuidadosamente seleccionada. Estos son los casos de Crisol, Bandera Argentina, Clarinada, Pampero y esa serie de publicaciones conocidamente nacionalistas y pronazis. Como parte del plan originado en Alemania, en la Argentina el periódico La Razón implementa a partir de 1933 un suplemento especial llamado La Nueva Alemania, que llegó a incluir una foto autografiada del Führer como regalo para sus lectores. Otro de los medios decididamente pronazis fue el Deutsche Zeitung en sus versiones chilena, brasileña y paraguaya. Pero sin duda, fue la versión argentina, el Deutsche La Plata Zeitung, el que se convirtió en el más importante diario de la comunidad alemana pronazi de toda América. Para el ministro de Propaganda, la opinión pública constituye el equivalente a un campo de operaciones y sus directivas son claras. Con esa lógica, los medios pronazis deben aumentar su tiraje a como dé lugar. Pero, ¿cómo llegan las directivas de un líder del Tercer Reich en Berlín hasta un pequeño periódico zonal del interior de un país sudamericano? Los anunciantes de estos medios son agentes nazis como George Benn, un supuesto comerciante de maquinaria agrícola que gira dinero a través de la embajada alemana en Buenos Aires. La embajada alemana financiaba al Deutsche La Plata Zeitung, financiaba a los medios adictos, también tenían como una política, por llamar así, de cooptación o más bien de seducción hacia intelectuales argentinos. Muchos de los periódicos zonales no tienen acceso a la información paga de las prestigiosas agencias de noticias internacionales. Para eso se crea una agencia de noticias que se llama Transocean, ¿no?, que distribuía noticias en forma gratuita y además se le daba publicidad, ¿no? Se solventaba. En algunos casos se le daba dinero sin ni siquiera poner publicidad. En 1934, las bibliotecas nacionales, privadas y públicas comienzan a recibir miles y miles de panfletos propagandísticos. Con la misma generosidad, se distribuyen los libros alemanes de adoctrinamiento. Todos los periódicos profascistas de Berlín están al alcance de quien quiera leerlos. Sí, se percibe en la documentación histórica que existe en los archivos brasileños que había una propaganda nazi muy bien organizada, sistemática, a través de diarios y, digámoslo así, de una red de espionaje. Y esas redes de espionaje estaban realmente al servicio del Tercer Reich. Los panfletos se imprimen en Hamburgo e ingresan a los países destinatarios a través de valijas diplomáticas. Luego son distribuidos por las embajadas alemanas o la oficina de Sanstede en Argentina, Chile o Brasil. Pero, ¿cuáles son los resultados tangibles de esta infiltración? Madison Square Garden, ciudad de Nueva York, febrero de 1939. La imagen es real. Allí, desfilan miles de nazis norteamericanos que quieren ver a los Estados Unidos junto al Tercer Reich en la guerra que se avecina en los próximos meses. Fritz Julius Kuhn, alemán nacionalizado norteamericano, es el líder de la German American Bund,
la asociación que nuclea a los nazis norteamericanos y que recibe órdenes directas desde Berlín. Solo meses antes, en el extremo sur del continente, la ciudad de Buenos Aires es testigo de un encuentro similar que convoca a 20.000 personas. Otro de los actos nazis más grandes realizados fuera de las fronteras del Tercer Reich. En la imagen se distinguen rostros que seguramente algún tiempo después se habrán arrepentido de dejarse fotografiar. Políticos, empresarios y hasta el fundador de uno de los periódicos hoy día más democráticos del país seguían atentamente las palabras de Alfred Müller, el líder del partido nazi en Argentina. La avanzada de Goebbels se complementa con una violenta agresión contra los medios opositores, utilizando a jóvenes hitleristas que al amparo de la noche dan muestras de una violencia incontrolable. El Argentinische Tageblatt es el órgano de prensa más antiguo y prestigioso de la comunidad alemana. Resulta un caso emblemático para ejemplificar los procedimientos de boicot nazis. Bueno, ya que no podemos cooptarlos, lo que vamos a hacer es suministrarle informaciones falsas. Entonces crean corrientes de información falsas para de alguna manera, para que los medios críticos se hagan cargo, digamos, las hagan circular y luego sean desacreditados cuando se demuestre la falsedad. Entonces, bueno, si esto era falso, quiere decir que muchas de las otras cosas que están difundiendo son falsas. Ante la insistencia del periódico en defender su línea editorial, manos anónimas arrojan bombas incendiarias contra la redacción y la imprenta a lo largo de varias noches. El plan de Goebbels no solo se limita a la prensa escrita. La radio comienza a ser un medio de comunicación importante y el Tercer Reich se propone sacar partido de ello disponiendo de la más moderna tecnología. Cuando estalla la guerra, ya está tendida una red enorme en el cono sur de América y las noticias desde Europa llegan con la versión del Tercer Reich. ¡Fuego! El peligro de pronto está cerca. Los países conquistados por los nazis tienen posesiones fuera de Europa. Esas posesiones están en América. Cuando los nazis demandan las unidades navales francesas de Martinica, cuando los nazis avanzan hacia los campos petroleros holandeses de Curazao, cuando los nazis se apoderan de la base naval francesa en Dakar para invadir Sudamérica, en Brasil ya había más de 1 millón de alemanes que vivían exactamente como lo hacían en Alemania. 1.200 escuelas alemanas con textos y maestros nazis, periódicos nazis. En Argentina, clubes atléticos alemanes, similares al movimiento de la juventud hitleriana, se han organizado exclusivamente para alemanes. Aquí estaba una quinta columna lista para tomar el control. La tercera fase de invasión sudamericana tiene un momento de gloria. En vastos sectores de Occidente, Alemania y nazismo son considerados sinónimos de modernidad. Los Estados Unidos deciden responder en la guerra de los medios a través de sus figuras más populares. Para finales de la década de 1930, la infiltración nazi había llegado a diferentes niveles en todo el continente americano. Parte de la juventud, la economía y la prensa ya estaban bajo el dominio de la ideología nacional socialista. Estados Unidos, cegado por su paranoia anticomunista, advierte demasiado tarde que el sur de América se encuentra infiltrado. Inclusive su propio territorio ya lo estaba. Como respuesta mediática, produce un verdadero aluvión de divulgación capitalista. Surgen superhéroes vestidos con los colores de la bandera norteamericana, películas bélicas y muchos personajes populares de la época son convocados a participar. Estados Unidos utilizó una cantidad de figuras y de gente y de propaganda en términos de incorporar, digamos, a América Latina a su esfera de influencia. Es por ello que Walt Disney, verdadero emblema americano, inicia una gira,
visitando los países más influenciados por el nazismo como Brasil, Chile y Argentina. Ordenado por el presidente Roosevelt, Disney realiza su viaje en el marco de la política norteamericana del buen vecino, en la que se deja fotografiar vestido de gaucho, bailando samba y celebrando las exóticas costumbres sudamericanas, intentando contrarrestar el avance nazi, congraciando a los latinos con el estilo de vida norteamericano. Ellos lo que están planteando es la expansión de su área de influencia. Y como es parte de la expansión de su área de influencia, es la promoción de valores, cultura, imágenes, idearios, sistema político. Exigimos los más altos estándares en salubridad, pureza de la comida y cuidado médico. Nuestros hospitales son modelos para que copie el mundo. Queremos lo mejor para el hombre, la mujer o el niño común. Pero a pesar de todo, nunca perdemos la fe en el futuro. Creemos en el futuro, construimos para el futuro. Si construimos para el futuro, esa es la América. Ese es el modo de vida por el cual luchamos hoy. Porque había una propaganda de peligro alemán. Principalmente fue infiltrada por Inglaterra y por Estados Unidos en Brasil. Entonces había realmente panfletos que decían que habría una invasión a América Latina. Una propaganda completamente negativa relacionada al nazismo. Estuvimos dormidos y mientras lo estuvimos, nuestros enemigos han planeado bien y por largo tiempo. De las embajadas y consulados de todas las Américas han reunido más información sobre el hemisferio occidental de la que tenemos nosotros mismos. En América Latina, cientos de embajadas, consulados y negocios alemanes han hecho todo lo posible para ganar amigos para Hitler y para transmitir sospechas y antagonismo hacia los Estados Unidos. Lo mismo podría decirse de cientos de clubes atléticos y sociales alemanes. Exactamente como lo hicieron aquí, en toda América Latina, habían organizado, entrenado y en muchos casos nazificado completamente comunidades enteras de extracción alemana. Una revuelta aquí, un disturbio allá, confusión, pánico, y la quinta columna toma el control. Dividir y conquistar, aquí como en Europa. Así comienza una guerra sin armas. Goebbels y el alto mando del Tercer Reich juegan fuerte y buscan contrarrestar la propaganda capitalista en América de la mano de figuras reconocidas e influyentes como Henry Ford, el inventor del automóvil y multimillonario empresario. Joe Kennedy, embajador de los Estados Unidos en Gran Bretaña y padre del clan Kennedy. Y el duque Windsor, heredero al trono del Reino Unido, quienes se muestran afines a la causa nacional socialista y mantienen relaciones políticas y comerciales con Hitler, inclusive durante el conflicto armado. La maquinaria del nacionalsocialismo suma adeptos a los miles de empresarios y políticos que ya había captado en el continente. La cuestión de la infiltración política de la presencia nazi tiene mucho que ver con esa característica de nacionalismo y con esa característica de la comunidad germánica de preservar todo lo que es alemán, inclusive sus asuntos políticos. Henry Ford, tan identificado con el estilo de vida liberal norteamericano, publica y promociona el antisemitismo en un periódico de su propiedad en Michigan, The Dearborn Independent. Un hombre reconocido que eventualmente el nazismo le otorga una cruz de hierro, una medalla, y que va a ser connotado por tanto su admiración con Hitler como por su antisemitismo. Es el gran traductor y editor de los protocolos de los sabios de Sion, y difusor de esto a través del mundo, particularmente en inglés en Estados Unidos. Ford también era conocido y respetado en Latinoamérica, donde su negocio crecía rápidamente. Cuando las tropas alemanas inician la invasión militar, se moverán en transportes de la marca americana Ford y General Motors en un 70%. Joe Kennedy, por su parte, intenta retrasar la entrada de su país en la guerra y apoya públicamente al Führer. Roosevelt le quita su cargo y Kennedy vuelve a los Estados Unidos, donde, según algunos investigadores, continúa conspirando en el propio seno del gobierno americano. Joe Kennedy es el hombre que hizo la carrera política de sus hijos, sobre todo el primero, de John Fitzgerald, en base a un acuerdo con la mafia.
Al mismo tiempo siempre se reivindicó pro-norteamericano y no tuvo ningún problema en apoyar a Roosevelt en torno a la guerra, de la misma manera que no tuvo problema de hacer su fortuna contrabandeando licor durante la prohibición y vincularse con el nazismo y hacer negocios. Pero el plan de Goebbels se expandió mucho más. Eduardo VIII, duque de Windsor, conocido mundialmente por haber abdicado al trono de Inglaterra en pos del amor de una mujer plebeya, era otro de los supuestos agentes de infiltración nazi. Cartas, telegramas cifrados y notas secretas enviadas desde el Foreign Office británico a diferentes funcionarios y embajadores demuestran que Eduardo VIII era confeso filonazi y representaba una preocupación para Churchill. Meses después de abdicar al trono en 1937, emprende un viaje a Berlín donde es recibido por Adolf Hitler, siendo agasajado con rango de jefe de Estado. Allí, el duque visita fábricas, instalaciones y ve desfilar junto al Führer a la imponente Wehrmacht. Expresa abiertamente su deseo de paz con Alemania y la creación de un frente común para luchar contra el comunismo. Algunas investigaciones sugieren que un triunfo nazi le podía devolver la corona perdida. Cuando estalla la guerra en 1939, el duque es enviado a Francia y luego viaja a los neutrales España y Portugal. Allí se lo vuelve a vincular con el espionaje y el contacto permanente con jerarcas nazis. Para evitar el escándalo de encarcelarlo, el duque es enviado como gobernador a las Bahamas, un país casualmente americano. Estados Unidos sentía que estaba perdiendo una batalla, no solo en el continente, sino en su propio país. Y comienza una campaña de propaganda mucho más agresiva a través del gran bastión de invasión ideológica norteamericana, Hollywood. Warner Brothers da el primer paso, estrenando en 1939 el film Confessions of a Nazi Spy. Un año después, se estrena quizá el alegato más auténtico de un artista en contra de Hitler. Se trata de la película de Charles Chaplin, El Gran Dictador, donde el artista denuncia con implacable certeza la megalomanía del líder del Tercer Reich. Directores norteamericanos como Orson Welles y Ernst Lubitsch y directores europeos como Alfred Hitchcock y Fritz Lang se sumaron a la lucha. Sus filmes no solo se exhiben en los Estados Unidos, sino que se distribuyen por toda América Latina. Pero luego del ataque japonés a Pearl Harbor, las cosas cambian. Estados Unidos entra en la guerra y la propaganda se torna más agresiva y directa. La presión sobre los países latinoamericanos pasa a ser casi una amenaza. Con certeza existía una presión estadounidense muy grande. Creo que la gran responsable de la entrada de Brasil a la Segunda Guerra del lado de los aliados fue esa presión estadounidense que se sintió en la década de los 30 y 40. Con la guerra mediática en marcha, el plan de invasión acelera el paso hacia la última fase, preparando lo que quizás sea la mayor red de espionaje de la historia. Las primeras 3 fases del plan de infiltración estaban cumplidas. Era el momento de aplicar la última, tal vez la más difícil y secreta. La fase 4 del plan de infiltración nazi consiste en la creación de una avanzada red de espionaje sobre toda Latinoamérica. Paradójicamente, la fase más secreta y más exitosa del plan es la que más huellas ha dejado de su existencia. En 1930, Alemania crea la Etappendienst o E-Dienst, una red de respaldo y abastecimiento naval con base en puertos grandes y pequeños y concebida en virtud de una posible guerra con Inglaterra. Pocos años después, esta red se extiende sobre Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, México y hasta los Estados Unidos.
Pero, ¿qué pruebas reales existen de su presencia? ¿Cuáles fueron sus logros? Aquellos primeros enclaves portuarios interconectados muy pronto comienzan a operar en tareas de espionaje y adoctrinamiento. Desde Alemania llegan agentes encubiertos de la SS y la red de espionaje da un salto cualitativo. Para suavizar el proceso, envió a sus agentes a todo el mundo, disfrazado de turistas, estudiantes y viajeros comerciales. A las actividades de espionaje se le suman ataques violentos contra sinagogas y medios opositores. Al mismo tiempo, la diplomacia alemana se encarga de brindar un sólido tejido legal que garantiza la inmunidad de sus agentes. Así, las tres embajadas, la embajada alemana en Brasil, la embajada alemana en Argentina y la embajada alemana en Chile, también forman un triángulo de reclutamiento de espionaje. Y allí ellas preparan a algunos de esos hombres inmigrantes. A veces también enviaban a algunos otros y les montaban una red bien articulada de espionaje aquí en América Latina, en América del Sur, digamos. En Brasil, el presidente Getúlio Vargas se apresta a consolidar una identidad nacional brasileña. En ese contexto, toma como ejemplo la avanzada nacionalsocialista alemana como modelo y en 1937 crea el llamado Estado Novo, donde mediante un golpe de Estado disuelve el Congreso y reforma la Constitución brasileña al mejor estilo del Tercer Reich. La Constitución de 1937 fue inspirada en la Constitución fascista y moldeada según los parámetros de una constitución que restringe los derechos del ciudadano. Allí tenemos un incentivo total a la represión y a la censura. Y en ese momento vemos el cierre de las últimas luces de un pensamiento democrático. Por otra parte, la filial chilena del Partido Nacional Socialista Alemán reúne combatientes germánicos de la Primera Guerra que adhieren al nazismo con renovado entusiasmo. Estos viejos guerreros se desempeñan como instructores de las más variadas disciplinas militares en las Fuerzas Armadas de Chile, difundiendo allí su ideología y su fanatismo nacionalista. Pero además, en Brasil el espionaje surge de manera natural como un servicio que los colonos y residentes germanos intentan brindar a su patria lejana, en plena ebullición nacional socialista. Y la población alemana invade el momento, es colaboracionista de la policía política. Hay denuncias en los archivos del DOPS, por ejemplo. Hay documentos de alemanes que denuncian judíos. Se desarrolla entonces una variante de espionaje particular, no a través de los agentes alemanes, sino a través de ciudadanos que intentan hacer llegar al Tercer Reich cualquier información que pudiera ayudarles. Y existía, digamos, una abertura en eso, y era que cualquier información era bienvenida. No hacía falta necesariamente ser, entre comillas, un especialista del espionaje. Entonces, cualquier trabajo en ese sentido era bienvenido. Sus agentes son matrimonios de docentes, empresarios, funcionarios bancarios, industriales y periodistas. Al espionaje alemán en Brasil le importa más la cantidad que la calidad. Copian todo tipo de información recibida. Rumores, fotografías, infidencias. Luego habrá quien haga el análisis correspondiente. Digamos que en materia de información podían enviar cosas desde las más banales hasta las más elaboradas. Alemania no exigía un tipo de información, lo recogía todo. Inclusive el Banco Germánico do São Paulo y Alemán Transatlántico resultan ser verdaderos nidos de espías. Pero en 1942 Brasil entra en la guerra, sorpresivamente del lado de los aliados. La red de espionaje es sometida a una dura persecución que la obliga a reorganizarse en la clandestinidad. Los propios policías brasileros entrenados por la Gestapo ahora se dedican a buscar y encarcelar a los nazis en Río de Janeiro, Sao Paulo y el sur de Brasil. En el primer semestre del 42, los espías fueron rápidamente identificados.
Eso demuestra cómo la policía, de cierta forma, los seguía. También tenemos la documentación que demuestra cómo la policía les seguía los pasos a esas personas sin reprimirlos necesariamente. Después del 42, la represión fue intensa. La historia oficial dice que la entrada de Brasil en la guerra en favor de los aliados es provocada por el hundimiento de barcos mercantes brasileños por parte de buques de guerra y submarinos alemanes. Pero existe el mito de que en realidad fue todo una maniobra de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos y que estos barcos fueron hundidos por los propios norteamericanos. Porque era tal la relación de amistad, las buenas relaciones internacionales entre Alemania y Brasil, que la mayoría no cree que Alemania haya tenido interés de hundir los navíos. Creen que fueron hundidos por Estados Unidos y culparon a Alemania. Por esto creo que es importante e interesante que aparezca ese mito en su memoria colectiva. Lo cierto es que en la posguerra no hubo un solo marino alemán que admitiera haber atacado barcos brasileños. Otro dato a tener en cuenta es que, no bien rompe relaciones con el eje, Brasil es inmediatamente favorecido por Estados Unidos mediante una política de créditos blandos y actualización de armamentos. Estados Unidos le había regalado a Brasil el complejo de Volta Redonda, que es, digamos, fue el punto de partida, la piedra basal de la industria siderúrgica brasileña. Ante esto, la Argentina toma la decisión opuesta y comisiona agentes que deambulan por Alemania ofreciendo su neutralidad a los jefes del Tercer Reich a cambio de beneficios comerciales. Porque ya la población argentina estaba cada vez más en contra del gobierno de los Estados Unidos, que se veía claramente estaba boicoteando a la Argentina y le estaba haciendo daño a la economía argentina. Estados Unidos responde y deja de vender combustible a la Argentina. Digamos, los norteamericanos habían prohibido que a la Argentina se le venda, por ejemplo, todo tipo de combustible. Y la Argentina estaba muy lejos de autoabastecerse en materia de hidrocarburos. Así que el hecho de que se le negara la importación de petróleo y la importación de carbón, significó que las locomotoras argentinas comenzaron a ser propulsadas por leña. Pero llegó un momento en que se acabó la leña y entonces hubo que empezar a quemar maíz en las locomotoras. Para los ingleses, esto significa no poder comprar el alimento que necesitan en tiempos de guerra, y es entonces cuando Inglaterra insta a la Argentina a unirse a los aliados. El boicot norteamericano se acrecentó, pero la medida en que podía acrecentarse estaba limitada porque los británicos no podían aceptar que disminuyera la cantidad de alimentos que se exportaba desde la Argentina, sin los cuales ellos no podían terminar de cerrar sus cuentas alimenticias. Pero, ¿qué decisión toma la Argentina? ¿Cómo operaba desde el país austral la red de espionaje nazi más grande en Latinoamérica? El Tercer Reich avanza en un plan sin límites para cumplir la cuarta y última fase de infiltración mediante una gigantesca red de espionaje en América. En Argentina se afianza la red de espionaje más grande de Latinoamérica, la Red Bolívar. Werner Kennecke, Hans Harnisch y Wolf Franzock son los primeros nombres de esta organización cuyo poder y alcance nunca fue del todo esclarecido. Kennecke es yerno de Ludwig Freude, poderoso empresario de la colectividad germana, de llegada directa al Führer y el más cercano contacto alemán del joven Juan Domingo Perón. A Kennecke se le asigna el proyecto de instalar un radiotransmisor secreto para poder enviar información a Berlín. Franzock, por su parte, se encarga del enlace radial de la aviación militar y además se le ordena diseñar y montar la denominada Red Bolívar,
un sofisticado conjunto de transmisores secretos apoyados por la ORGA-T, organización técnica, y distribuidos por todo el territorio. La Red Bolívar resulta una de las organizaciones de espionaje nazi de mayor éxito de la Segunda Guerra. Solo en la Argentina posee una flota de automóviles, transmisores portátiles, casas seguras y unas 10 chacras transmisoras. En aquella época, lo más elaborado, lo más avanzado tecnológicamente era la emisión de radio. Solo que, por otra parte, también era la más complicada, pues no era como hoy con aparatos pequeños que se pierden en el cuerpo de las personas. No, los radios eran grandes, necesitaban antenas, así que eso les exigía mucho más para poder esconderlos y también el que la persona lo supiera operar, de tener los códigos, de conocer algunas técnicas, de estar mejor entrenado. En Brasil se registra la presencia de las redes de espionaje de Salomon Janos, Niels Christian Christensen y Gustav Engels. Esta última, íntimamente relacionada con la Red Bolívar de la Argentina y otras agrupaciones que operan en Chile. Según los informes de la policía política brasileña, los espías se valen de medios como tinta invisible, seudónimos, marcas ocultas en los pasaportes, códigos telegráficos, correos, cartas disfrazadas, técnicas de micropunto y microfotografías y, sobre todo, estaciones de radiotransmisión clandestinas. Y las informaciones no llegaban directo, ni siquiera cuando eran enviadas vía radio podían llegar directo, porque también estaban las interferencias de los ingleses y los estadounidenses. También sabían exactamente lo que debían buscar y controlar en ese sentido. Entonces muchas veces las informaciones primero pasaban por América del Sur para poder llegar a Alemania. Entonces a veces salían de Brasil para Argentina para desde allí seguir por otro medio. A veces salían por carta de Brasil para Argentina para de allí lograr ser emitidas vía radio. También se utilizan las máquinas de escribir Enigma, un sofisticado aparato creado exclusivamente para cifrar mensajes. En los informes se consigna, por ejemplo, que el gobierno brasileño está dispuesto a actuar en forma encubierta por los Estados Unidos para invadir la Argentina, país que supuestamente se mantenía filonazi. Diplomáticos británicos en Washington que escribían al gobierno británico diciendo, a fines de 1943, que conocían planes de contingencia del gobierno norteamericano para que se bombardeara Buenos Aires con aviones norteamericanos y pilotos brasileños. El descontento norteamericano toma estado público y las autoridades y la prensa comienzan a denunciar el avance nazi en Latinoamérica, en especial en la Argentina, último bastión del nazismo, según el secretario de Estado, Cordell Hull. No puede haber sombra de duda en el mundo sobre la determinación de las naciones americanas de no permitir la invasión de su hemisferio por las Fuerzas Armadas de ninguna potencia o ninguna posible combinación de potencias. 20 naciones americanas se erigieron firmes. Las Américas no permitirían que ninguna colonia europea en este territorio fuese transferida a una potencia no americana. Dijimos, no se acerquen, y hablamos en serio. Según el gobierno de los Estados Unidos, había en Latinoamérica 1 millón de hombres concentrados en batallones y compañías con los que el Tercer Reich podría contar como soldados. También encontramos en los documentos policiales que la policía creía que Brasil podía ser tomado por las colonias de alemanes de Brasil. Tal vez los colonos agricultores allá en Río Grande do Sul ni siquiera imaginasen eso, pero las policías de Río de Janeiro, de Sao Paulo y de Porto Alegre creían que la entrada de Hitler a Brasil sería por las colonias alemanas. Para febrero de 1944, el presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt aprueba la entrega de armas a Brasil y la presión económica a la República Argentina. Ordena el desplazamiento de parte de la flota estadounidense a la zona del Río de la Plata, preparando un plan de invasión al territorio argentino.
Pido a este Congreso la autoridad y los fondos suficientes para fabricar municiones adicionales y artículos bélicos de varios tipos para ser entregados a esas naciones que ahora están en guerra contra naciones agresoras. Nuestro papel más útil e inmediato es actuar como arsenal para ellas, igual que para nosotros mismos. Debemos enviar en creciente número jeeps, aviones, tanques, armas. Ese es nuestro propósito y nuestro compromiso. Con los norteamericanos avanzando en la región, el coronel Perón, entonces vicepresidente, envía a Alemania y a Italia al nacionalista Juan Carlos Goyeneche. Su misión es ofrecer la neutralidad de Argentina a cambio de tecnología y armamento. Goyeneche llega a Alemania y consigue su ansiada entrevista con el jefe de las SS, Heinrich Himmler, y con el ministro de Relaciones Exteriores, von Ribbentrop. Ahí Goyeneche lo que hace es, deliberadamente, abre la puerta para otra forma de infiltración, de penetración política alemana, y que es el financiamiento ilegal de los partidos nacionalistas, ¿no? contra las tendencias aliadófilas, ¿no? Goyeneche tiene una buena recepción. Sin embargo, la guerra ha comenzado a complicarse para Alemania, que ya no da abasto en sus frentes de batalla. Con este panorama y una segunda victoria aliada tarde o temprano, Getúlio Vargas deja de lado sus simpatías al Tercer Reich y, motivado por los Estados Unidos, emprende una caza de brujas contra la comunidad italiana, japonesa y alemana en Brasil. Debían tomarse algunas medidas en función de ese alineamiento, porque no podía ser solo un discurso, una retórica. Necesitaban determinadas acciones que demostrasen ese alineamiento, y una de ellas fue la organización de campos de concentración en Brasil, pues era una práctica muy común tanto a lo largo del siglo XX como durante toda la Segunda Guerra Mundial. La llamada policía política no tiene piedad y arresta a todo posible sospechoso. Incautan equipamiento y propaganda nazi, y los principales referentes de la comunidad germana son encarcelados. Pero el jefe del partido nazi en Brasil, Hermann von Kossel, logra huir hábilmente y regresa a Alemania. Por ejemplo, Otto Braun era el tesorero del partido y estuvo preso. Fue él quien delató a todos los líderes. Pero los grandes líderes como Hans-Henning von Kossel, que era el jefe del partido nazi, salió de Brasil luego de la declaración de guerra contraria, del rompimiento de las relaciones diplomáticas. Salió en un avión con dirección a Alemania junto con representantes del gobierno diplomático alemán. Entonces, creo que la cacería de las esvásticas se dio más en los países pequeños. En la Argentina, ante la resistencia del gobierno, el jefe del partido nazi, Alfred Müller, es deportado. Más tarde, el embajador del Tercer Reich, Edmund von Termann, correría la misma suerte. Finalmente, el Tercer Reich cae en todos sus frentes. Adolf Hitler se suicida, al igual que Joseph Goebbels. Sin embargo, otros líderes del nazismo logran escapar y buscan refugio en los países latinoamericanos, donde sembraron durante una década el nacionalsocialismo. La infiltración nazi en Sudamérica permitió que el Tercer Reich minimizara sus pérdidas materiales y humanas y se ocultara fragmentado, pero dispuesto a sostener su identidad, su ideología y hacer planes. El 2 de mayo de 1945, Berlín se rinde ante las tropas rusas. Los sueños de hegemonía mundial de la raza aria terminan.
La caída del Tercer Reich precipita la fuga de sus miembros, que huyen para esconderse en los países amigos. ¿Qué sucedió con los cientos de miles de nazis reconocidos de Sudamérica? ¿Qué había sido de los militares y empresarios comprados durante el auge del Tercer Reich? ¿Qué pasó con el dinero nazi blanqueado en Sudamérica a través de las empresas hermanas? Estas huellas borradas no son solo mérito de los nazis en retirada. Estados Unidos y la Unión Soviética se disputaron a los mejores científicos alemanes como si se tratase de un botín de guerra. Hicieron todo lo necesario para ponerlos a salvo de la justicia que los perseguía, inclusive utilizando a ex-SS u oficiales de la Gestapo como espías para luchar en la incipiente Guerra Fría para un bando u otro. Los gobiernos competían por ellos y les brindaban nuevas identidades, un pasado limpio. Así los jerarcas y científicos nazis obtenían puestos de liderazgo en proyectos de investigación secretos y avanzados. El caso paradigmático fue el de Werner von Braun, quien había sido el líder del famoso Rocket Team nazi que operaba en el laboratorio secreto de Peenemünde en la costa del mar Báltico. Allí construían los primeros misiles balísticos de la historia, los B-1 y B-2, en la fábrica Mittelwerk, donde trabajaba mano de obra esclavizada. El V-2 fue el precursor de todos los cohetes y misiles de la era moderna. Hasta el último día de la Segunda Guerra Mundial, estos misiles hicieron un terrible daño a las ciudades británicas. Meses antes de que finalizara la guerra, von Braun sabía que la caída del Tercer Reich era inminente, así que decidió contactar a los americanos y rendirse ante ellos junto con 500 de sus mejores técnicos. Así comenzó el proyecto militar Paperclip en Fort Bliss, Texas. En los años siguientes, ellos desarrollarían toda la tecnología que le daría a los Estados Unidos sus misiles balísticos y los cohetes Saturno, que llevarían al hombre a la Luna. En la década del 60, von Braun se transformó en el director de la NASA, trabajando en el Marshall Space Flight Center. La gran paradoja fue que uno de los científicos preferidos de Hitler terminó siendo el símbolo del desarrollo espacial norteamericano. Siguiendo el ejemplo de estos, la Argentina de Perón ya había importado al ingeniero Kurt Tank y su equipo de diseñadores aeronáuticos. Inclusive, varios ases de la aviación germana como Hans Ulrich Rudel y Otto Behrens ya estaban en Argentina. Todos ellos habían sido partidarios del régimen nazi de Adolf Hitler. El nazismo no les pareció tan feo a los argentinos, porque habían sido educados de esta manera. Y habían sido educados de esta manera, digamos, con una ideología que se acercaba a la ideología tradicional de los alemanes, de la sangre y el suelo, una ideología que era la antítesis del contractualismo occidental, una ideología según la cual es posible salvar a la patria violando la Constitución. Obviamente, muchos de los ideólogos del Tercer Reich se habían suicidado o fueron juzgados o encarcelados de por vida. Sin embargo, la inmensa mayoría encontró ayuda. La red de espionaje nazi seguía funcionando. Después de 1945, el gobierno brasileño insiste en la emisión de circulares secretas prohibiendo la entrada de los judíos sobrevivientes del Holocausto a Brasil. Ese es un asunto que debe ser considerado. Por otro lado, el gobierno de Brasil, ahora el gobierno de Dutra, facilitaba la entrada de nazis a Brasil. Muchos especialistas afirman que no hubo un plan maestro del Tercer Reich para apoderarse de Latinoamérica, que no era prioridad de Hitler el continente americano.
Pero las imágenes y documentos encontrados en nuestra investigación no dejan dudas acerca de la infiltración sin precedentes que sufrieron los países más influyentes de la región, inclusive años antes de que se desatara la Segunda Guerra Mundial, más allá de las prioridades de Adolf Hitler. Al principio, pocas personas deseaban hablar. Y hoy en día, hablan más. Creo que ya están próximas a la muerte y pueden ver con mayor distancia ese trauma relacionado con sus vidas. Pero, ¿cuántos jerarcas fueron realmente atrapados? ¿Cuántos nazis lograron ocultarse durante muchísimos años en el mundo entero y acrecentar sus fortunas? ¿Qué fue de las obras de arte y piezas de joyería usurpadas que nunca fueron recuperadas por sus verdaderos dueños? Funcionarios nazis que trabajaron dentro de gobiernos democráticos y dictaduras en América. Empresas alemanas que resurgieron de las cenizas de la caída con dinero lavado y una ideología que impregnó a distintos dictadores a lo largo del continente por décadas. Es una historia que fue hasta cierto momento silenciada, considerando que parte de los archivos brasileros estuvieron vedados a la consulta pública hasta 1995. Si analizamos las evidencias y evaluamos los resultados finales, podríamos afirmar que la infiltración nazi en América obtuvo un éxito dentro de la derrota. La conspiración nazi en realidad nunca terminó. Sí, obviamente, aún hoy hay gente que para adentro y sin poder, digamos, reconocerlo públicamente, sigue reivindicando al Tercer Reich.